El número 2 del chavismo en Venezuela denuncia un complot terrorista en su territorio. Anunció la detención de 6 ciudadanos extranjeros. Diosdado Cabello dijo que el plan consistía en atacar la embajada argentina en Caracas para luego culpar al gobierno venezolano. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Diosdado Cabello anuncia la detención de 6 extranjeros, 2 españoles, 3 estadounidenses y un ciudadano checo acusados de terrorismo. Cabello los involucra en un complot de asesinato y golpe de Estado. Perú despide dividido los restos del expresidente Alberto Fujimori. Fujimori había sido excarcelado por razones humanitarias. Había sido condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno autoritario en la década de los 90. Y Estados Unidos y Reino Unido aplazan la posible utilización de misiles de largo alcance por parte de Ucrania en territorio ruso. Kiev asegura que los proyectiles son indispensables. La Casa Blanca confirmó que Biden y Zelensky se reunirán durante la Asamblea General de la ONU a fin de mes. El gobierno venezolano ha detenido a un grupo de ciudadanos extranjeros a los que acusa de estar implicados en una presunta operación para llevar a cabo ataques terroristas en territorio venezolano. Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, 2 ciudadanos españoles, 3 estadounidenses y un checo buscaban llevar a Venezuela un grupo de mercenarios con el propósito de asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros dirigentes. Además, Cabello asegura que el plan incluía atacar con explosivos la residencia oficial argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados 6 opositores venezolanos. Esto con el objetivo de responsabilizar más tarde al gobierno de Maduro. Según el ministro, en la operación fueron incautadas más de 400 armas. Fuentes del gobierno español aseguraron, sin embargo, que los 2 detenidos de ese país no pertenecen a sus servicios de inteligencia, como aseguran las autoridades venezolanas. Diosdado Cabello se involucra a los detenidos en un complot de asesinato y habla incluso de golpe de Estado en Venezuela. El periodista de Deutsche Welle en Caracas, Óscar Schlenker, nos tiene la perspectiva a esta hora. Óscar, ¿qué más se sabe de estos arrestos? Bueno, este último es un caso muy peculiar. El ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo que estos 2 ciudadanos españoles se les vincula con el partido 20 Venezuela de María Corina Machado, aunque no ofreció más detalles. Asimismo, se les acusó de formar parte del Centro Nacional de Inteligencia de España, cosa que el gobierno español y familiares de los arrestados han desmentido. Sin embargo, es fuera de lo común las circunstancias que llevaron al arresto de estas 2 personas. Ya desde el lunes se había difundido una alerta por la desaparición de estos 2 españoles en Puerto Ayacucho, que es la capital del estado Amazonas y una de las ciudades más remotas y lejos de Caracas en Venezuela. Según sus familiares, ellos habían venido a Venezuela como turistas. Sabemos que viajaron hasta Amazonas en un carro alquilado desde Caracas y que no llevaron un guía turístico, cosa que es poco común entre extranjeros que viajan al sur de Venezuela. Se supo también que estuvieron en zonas de Colombia que hacen frontera con el estado Amazonas, y todo esto es una región muy afectada por la minería ilegal y las guerrillas, pero además donde hay muchos controles de alcabalas militares del Estado venezolano. Óscar, el gobierno español niega, sin embargo, que los españoles pertenezcan al servicio de inteligencia español, como dice Diosdado Cabello. ¿Podría este hecho escalar a nivel político o diplomático? ¿Qué dice la experiencia? Bueno, sin duda esto profundiza la crisis diplomática entre ambos países. Ya en el pasado hemos visto cómo los arrestos a extranjeros suelen también ofrecer oportunidades de negociación a la administración de Nicolás Maduro. Hace unos meses Estados Unidos liberó a Alex Saab tras negociar la liberación de una decena de estadounidenses y otros presos políticos en Venezuela. Un año antes se habían liberado los sobrinos de Nicolás Maduro tras otro canje similar. Con un aumento de arrestos extranjeros y presos políticos venezolanos en las últimas semanas, hay mayores oportunidades de negociación. En vista de una crisis más grave a nivel internacional, es posible que extranjeros presos en Venezuela vayan a ser utilizados para avanzar con las negociaciones de distintos países cuyas relaciones con Venezuela se han fragmentado en los últimos meses. Como moneda de cambio. Muchas gracias, Óscar Schlenker, en Caracas. Y nos enfocamos ahora en Perú. Este país ha despedido dividido al expresidente Alberto Fujimori en un controversial funeral de Estado con todos los honores después del velorio de 3 días secretado por el gobierno de Dina Boluarte. Los restos del expresidente fueron trasladados al cementerio de Huachipa, al este de Lima. Su legado reconoce haber sacado al país del borde del colapso económico
y la cruenta guerra interna contra el grupo insurgente marxista Sendero Luminoso. Fue sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Protagonista de un autogolpe en 1992, su gobierno de corte autoritario estuvo además vinculado a esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas y masacres a civiles como el de la Cantuta. Desde Lima, la periodista Rosemary Cuevas nos informa de cómo ha sido la despedida y el cortejo fúnebre de una figura que, decíamos, divide profundamente al Perú. Llega a su último día el funeral del expresidente peruano Alberto Fujimori y en medio de una gran polémica por recibir honores del Estado a pesar de sus condenas por crímenes de lesa humanidad. Fujimori es uno de los personajes que más dividió a los peruanos. Durante su velatorio, un gran número de simpatizantes llegó a despedirse y lo recuerdan como el presidente que devolvió la estabilidad económica al país y eliminó el terrorismo, eliminó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA. Sin embargo, otra gran parte de la población lamenta que se le hayan rendido estos honores y recuerdan las masacres por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato. También recuerdan que corrompió las instituciones durante su gobierno y robó miles de millones de dólares al Estado peruano. Tras su muerte, al menos 7 casos por los que Fujimori debería haber sido procesado van a ser archivados, entre ellos la masacre de Pativilca, donde 6 personas fueron torturadas y asesinadas, así como los casos de esterilizaciones forzadas a más de 270.000 mujeres, la mayoría de ellas campesinas. Fujimori deja una deuda de 15 millones de dólares. Él nunca reconoció sus delitos a pesar de las sentencias y tampoco pidió perdón a las víctimas. Y más noticias. En Haití, al menos 16 personas murieron calcinadas y más de 40 resultaron heridas de gravedad este sábado debido a la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible. La tragedia ocurrió en la localidad de Miraguane, en el sur oeste del país. Y según testigos, la explosión se produjo cuando las víctimas intentaban recoger el combustible que perdía el camión después de que éste hubiera chocado con otro vehículo estacionado en la carretera. Ante la magnitud de la tragedia, el primer ministro interino Garry O'Neill decidió convocar a una reunión de emergencia. El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden pospusieron la decisión sobre si dar o no luz verde a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance suministrados por los aliados occidentales. El Kremlin amenazó que la utilización de los misiles Storm Shadow, como se llaman, podrían significar una guerra convencional y abierta con la OTAN. El primer ministro británico llegó a Washington para abordar la estrategia a seguir en la guerra de Ucrania. Keir Starmer está a favor de que Ucrania utilice misiles de largo alcance contra territorio ruso en su defensa, en el marco del derecho internacional. Pero Joe Biden teme que eso podría detonar una escalada con Rusia. Aún así, reiteró su compromiso con Kiev. Quiero agradecer el liderazgo del Reino Unido en este terreno. Estados Unidos está comprometido a seguir respaldando a Ucrania a defenderse del ataque de agresión de Rusia. Está claro que Putin no va a imponerse en esta guerra. Será el pueblo de Ucrania el que vencerá. Starmer quiere lograr una estrategia unida sobre Ucrania por parte de Occidente. Es sumamente importante que nosotros, dos grandes aliados, aprovechemos esta ocasión para hablar sobre los problemas globales que ha señalado, empezando, por supuesto, por Ucrania, donde creo que las próximas semanas y meses podrían ser cruciales. Es muy importante que apoyemos a Ucrania en esta vital guerra por la libertad. Ucrania lleva tiempo pidiendo autorización a sus aliados para utilizar armas, como los misiles británicos Storm Shadow, contra objetivos en territorio ruso. Kiev asegura que son cruciales para destruir los aviones de combate rusos que lanzan bombas planeadoras guiadas hacia Ucrania. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia advirtió que eso supondría traspasar una línea roja. Si se decide levantar las restricciones, eso significará que, a partir de ese momento, los países de la OTAN estarán librando una guerra directa con Rusia. En este caso, como comprenderán, tendremos que tomar las decisiones pertinentes con todas sus consecuencias para los agresores occidentales.
No hubo ningún anuncio sobre los misiles durante el viaje de Starmer a la Casa Blanca. Pero con el fin del mandato de Biden y el invierno que se acerca en el campo de batalla, Reino Unido y Ucrania esperan tomar pronto medidas decisivas. Más noticias con el periodista de Deutsche Welle en Washington, José Díaz Briceño. José, ¿por qué el primer ministro británico parece más dispuesto que el propio Joe Biden en que Ucrania utilice los misiles de largo alcance? ¿Qué se comenta sobre esto allá en Washington? Sí, aquí en Washington, después de la reunión que tuvo con el presidente Biden, el primer ministro británico Keir Starmer fue sumamente precavido para ni siquiera pronunciar la palabra misil, a pesar de preguntas repetidas de periodistas. El primer ministro británico aseguró justamente dentro de las instalaciones de la Casa Blanca que las conversaciones habían tenido como objeto hablar de una manera más amplia sobre la estrategia de ambos aliados en la defensa de Ucrania. Y sin embargo, hay que decir que cualquier decisión que Gran Bretaña pudiera tomar sobre este tema de los misiles Storm Shadow sí necesitaría una aprobación por parte de Estados Unidos, porque el sistema guía y de inteligencia sería de origen estadounidense, a pesar de que estos son fabricados conjuntamente por Italia, Francia y Reino Unido. Esto coloca obviamente a la administración Biden en una situación difícil que en estos momentos no lo ve con gran apetito, al menos los propios misiles de largo alcance que ya ellos están proporcionando a Ucrania para algunos golpes transfronterizos. Habrá otra reunión de discutir, otra oportunidad para discutir esta en una potencial reunión del presidente Biden y el primer ministro a finales de este mes en Naciones Unidas en la Asamblea General. A todo esto, José, considerando que Estados Unidos está en plena campaña electoral, ¿veremos acaso un cambio de opinión de Joe Biden respecto a estos misiles con todo lo que ello significaría? Es importante decir que de acuerdo con una reciente encuesta de la Universidad de Maryland, en los estados claves donde está la elección presidencial de Estados Unidos por decidirse, el apoyo a la ayuda militar estadounidense a Ucrania es de arriba de 60%, lo que habla justamente el buen ánimo que hay entre la población estadounidense para seguir apoyando militarmente. Y sin embargo, hay que decir, en estos momentos los temas que importan en la campaña presidencial estadounidense son la economía y la inmigración. Cualquier crisis internacional podría llegarle muy mal a la administración Biden en estos momentos, y obviamente a la vicepresidenta Harris, que como sabemos es la abanderada demócrata. Se especulaba que la propia Kamala Harris pudiera estar en las reuniones de líderes a finales de este mes en Naciones Unidas, pero de acuerdo con fuentes de la campaña, simplemente eso no será posible porque tienen un calendario muy corto para seguir adelante con esta campaña presidencial que tiene ante Donald Trump. Entendemos. Muchas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. Miles de israelíes vuelven a las calles en Tel Aviv para exigir al gobierno de Benjamín Netanyahu negociar con Hamás el rescate de los rehenes israelíes secuestrados en Gaza. Los manifestantes no creen que su gobierno esté haciendo suficientes esfuerzos para conseguir que los rehenes regresen a casa. 101 personas siguen en cautiverio en Gaza, pero según las autoridades israelíes, un tercio podría estar sin vida. Los manifestantes exhortan al primer ministro Netanyahu a que negocie inmediatamente un acuerdo con Hamás, que perpetró el ataque del 7 de octubre y que es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Más noticias internacionales a continuación. Un activista turco-estadounidense muerta hace una semana durante una protesta contra los asentamientos israelíes en Cisjordania fue enterrada este sábado en el oeste de Turquía. El ejército israelí afirma que Aysenur Egzi recibió un disparo indirecto e involuntario. Turquía afirma que llevará este caso ante la Corte Penal Internacional de Justicia. Miles de personas se reunieron para despedir a la maratonista olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, asesinada en Kenia por su pareja, quien la roció con gasolina y luego le prendió fuego. El funeral de la atleta de 33 años, despedida con honores militares, tuvo lugar en su pueblo natal. El ataque ha vuelto a encender las alarmas sobre los altos índices de violencia contra las mujeres en Kenia. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles como siempre su confianza. Somos Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín. Gracias y hasta pronto.